Y en este punto, antes de llegar al capítulo 6, vemos que había sucedido la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Cuando el Señor hace este milagro y los religiosos le increpan, le preguntan por qué había hecho esto, siendo que era día de reposo. En la dureza de sus corazones, ellos estaban dejando de lado lo que importaba realmente. Ahí vemos claramente un ejemplo de personas que no son discípulos del Señor, pero en su mente, en su religión, ellos dicen serlo. Y ahí en el final del capítulo 5 dice, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor dice, ustedes que le tienen a Moisés como su prócer, como su modelo a seguir, porque para ellos Moisés era palabra sagrada, y de hecho que fue un hombre utilizado en gran manera por el Señor. Tanto así que él hablaba cara a cara con Dios, dice la palabra. Pero Moisés habló del Señor. Recordarán cuando los israelitas comenzaban a quejarse, que estaban hastiados del maná, y el Señor les da a comer carne y finalmente ejecuta esa sentencia enviando serpientes ardientes que iban mordiendo a los israelitas. Dice que gran número cayó. Entonces Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios que les perdone, y el Señor le manda a hacer una serpiente de bronce y que la colgase en un asta, y cualquiera que mirase a esa serpiente de bronce sería salvado cuando fuera mordido. Obviamente eso apuntaba al sacrificio de Cristo, porque esta conversación el Señor tiene con Nicodemo y él menciona, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, el hecho de decir algo que parezca que tiene que ver con el Señor no significa que es un verdadero discípulo. Y ahí tenemos claramente a los religiosos que eran cualquier cosa menos del Señor. Pero yendo al capítulo 6, no vamos a leer todo, hermanos, desde el versículo 1 al 15 por la extensión, pero nada más vamos a recordar, porque es una historia bastante conocida, pueden leerlo después, de la alimentación de los 5,000. Dice que un gran número de personas de todos los lugares habían venido a escuchar al Señor, y se presenta una situación bastante difícil ante el Señor. Las personas comenzaban a tener hambre, y realmente era algo que se tenía que solucionar, tenía que darse una alternativa a las personas. El Señor obviamente que tenía el control de todo, y le pregunta a sus discípulos para probar de paso la fe de aquellos que Él había escogido, ¿de dónde sacaremos para comprar para que estos coman? Y el Felipe, el discípulo, le responde, 200 denarios no alcanzarían para que todos tomen un poco. 200 denarios era una suma altísima para esa época. Pero hay un muchacho, un joven, que en ese día había llevado su vianda personal, podríamos decir. 5 panes y 2 pececillos, que era probablemente para pasar el día. Y sus discípulos le dicen, aquí este niño, este joven tiene esto, pero ¿qué es esto para tanta gente? Breve paréntesis, hermanos, y hablando de lo que estábamos informando con el hermano Fernando sobre los ministerios y lo que implica servir al Señor. Vemos lo que el Señor hace con esto poco que este joven había ofrecido. 5 panes y 2 peces, que uno puede hacer para más de 15,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Se estima que pudieron haber sido 15,000 personas. Y el Señor toma eso y hace la multiplicación milagrosa de alimentos. Y dice que todos comieron, se saciaron e inclusive sobró. Y recogieron 12 cestas llenas para que nada se pierda, dice la palabra. Qué aliento para nosotros, hermanos, saber que lo poco que tenemos para ofrecer, nuestros dones, nuestros talentos, el Señor puede tomarlo y utilizarlo y hacerlo grandioso para su obra. Cerrando el paréntesis, hermanos, y yendo a la cuestión, entonces el Señor, vamos a decir que soluciona esta cuestión, da un
una alternativa a estas personas de saciar lo que ellos necesitaban. Y obviamente que esto generó un asombro en las personas. Todas las personas comieron, se saciaron y sobró. Imagínense lo que es eso. Tanto así que ahí en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las personas dijeron, bueno, acá tenemos la solución a todos nuestros problemas. Tenemos al ministro de Economía, al ministro de Salud, que cura, que sana, que alimenta a los necesitados. Él nos va a librar de Roma. Ese era el pensamiento que estaba inundando en toda esa multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús. Desde el versículo 22 al 24, vamos a leer esta sección, dice San Juan 6, 22 al 24. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Uno diría, como dicen algunos, ¿verdad?, qué avivamiento, ¿verdad? Una gran multitud buscando a Jesús. Ahora bien, hermanos, leyendo esto de que buscaban a Jesús, no todo el que busca a Jesús o que busca al Señor lo hace por el motivo correcto. Si nosotros trasladamos esta situación a nuestros tiempos actuales, vamos a encontrar que muchísima gente busca al Señor de una forma equivocada, como un amuleto. Es decir, tengo un problema, acudo ante el Señor. Tengo una situación difícil, acudo ante el Señor. Pero eso no le implica buscarle en la manera que se le debe buscar a Cristo. Entonces toda esta multitud, ¿qué había ocurrido? Habían quedado asombrados. Estaban esperando qué nos deparará el día de hoy con este hombre que hizo esto. Entonces, vamos a ver que es algo que ocurre muy a menudo en lugares en donde se predica un evangelio falso, donde se le ofrece a las personas cuestiones que resulten atractivas. ¿A quién no le gusta que se le diga, bueno, el Señor te va a dar 10 veces más si pones esto, el Señor te va a sanar esto? Claro que el Señor tiene poder y puede sanar y puede hacer milagros y también puede prosperar si es su voluntad. Pero eso no es el centro de lo que significa seguir a Jesús y de lo que significa ser un discípulo. Fíjense que en este punto ellos estaban contextualizados como discípulos todavía, que estaban buscando a Jesús. Pero ¿por qué buscaban a Jesús? Esa es la cuestión. Versículo 25 al 27 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor, obviamente, conociendo todas las cosas, les dice, ustedes me están siguiendo, ustedes me están buscando, este repentino interés que ustedes tienen por mí, yo conozco la razón. Ustedes me buscan porque se saciaron. Claro, ellos habían sido sorprendidos. Entonces estaban en su mente maquinando ideas diciendo, ¿qué tendrá hoy para nosotros? ¿Acaso hará un milagro, una señal maravillosa, juntará el agua con, qué sé yo, con el cielo? Cualquier cuestión podía imaginarse las personas, porque estaban buscando algo novedoso. Estaban buscando a alguien que funcione, como dijimos, como un amuleto. Y el Señor no es eso. El Señor es lo más importante que ha de presentarse en la vida de una persona. Constituye el destino eterno de esa persona que irá a los cielos o al infierno en base a lo que haga con el evangelio de Cristo que se le presenta en un momento dado de su vida. Pero ellos le estaban buscando
hipnotizados solamente por el milagro, porque el Señor le dice, no es por las señales, porque aquella señal que el Señor hizo, lo hacía para acreditar su mesianidad. Recordarán que en Isaías nos dice que Él destaparía los oídos de los sordos, que los leprosos serían limpiados. Él vino a cumplir todo eso para acreditar su identidad. Pero eso no era lo principal era el mensaje de vida que venía trayendo. Y fíjense que les dice, trabajad, no por la comida que perece, porque ellos hicieron un trabajo, podríamos decir. Ellos comenzaron a buscarle por todos lados, hasta tuvieron que cruzar en varios lugares, pero solamente por la cuestión de los beneficios de seguir a Jesús. Entonces el Señor le dice, ustedes se están equivocando, no trabajen por eso, que eso perece. Todo lo que es este mundo, todo lo que podamos conseguir, toda la fama que podamos adquirir, el dinero, todo lo que es terrenal va a terminar, pero lo que a vida eterna permanece es lo que hacemos con el Evangelio de Cristo que se nos presenta. Todo lo que hemos creído en Cristo, vemos los cambios que han ocurrido en nuestras vidas desde ese momento. Y las personas no habían entendido ese punto. Ellos solo estaban esperando al Mesías reinante. Por eso es que los judíos tenían esa confusión de tiempos. Porque ellos decían, bueno, el Mesías tiene que venir y libertarnos de Roma. Y eso va a suceder, hermanos. El Mesías, Cristo, un día va a venir a reinar literalmente desde Israel, que va a ser cabeza de naciones. Y en ese momento sí se va a cumplir todo lo estipulado acerca del reinado milenial del Señor y la redención de Israel como nación. Pero antes de eso tenía que venir el Mesías sufriente, que se nos relata en Isaías, en Salmos 22, que tenía que pasar por todas las aflicciones y ser crucificado. He aquí la cuestión, hermanos. Y fíjense que en un punto dado vamos a ver que ellos aparentemente habían tenido un interés. Versículos 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Fíjense cómo todavía no les caía la ficha, como se suele decir. No estaban entendiendo lo que el Señor les decía, porque ellos seguían aferrándose a las tradiciones y a la cuestión de una religión muerta. ¿Qué obra tenemos que hacer? Ninguna obra puede salvar a nadie, hermanos. Claro que recibir a Cristo, nacer de nuevo, trae como consecuencia hacer buenas obras, pero uno no es salvo por eso, ¿verdad? Las consecuencias o los beneficios vienen por haber creído en Cristo. Y el Señor les dice, no se trata que ustedes tienen que hacer algo, porque al hombre le encanta que se le diga eso. Tienes que ir caminando hasta tal estatua, arrodillado, y así vas a conseguir lo que necesitas. Y esa no es la solución. La única solución posible, como le dice el Señor, es que crean en Él. Desde ahí en adelante, hermanos, pueden leerlo después, el Señor les da una cátedra de todo lo que es su ministerio, cómo es el pan del cielo que Él descendió a este mundo, para que el que de Él comience, dice, no tenga vida eterna y sea saciado. También dice que nadie puede venir al Padre si no le fuere dado por Él. Pero llegado en un punto determinado, estos discípulos que estaban asombrados por la presencia del Señor se volvieron aterrados. Ahí en el versículo 60, vamos a saltear esa parte, versículo 60 del capítulo 6, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué había pasado, hermanos, de repente? ¿Qué había pasado con la emoción, con el interés de toda esta multitud de discípulos, entre comillas, que estaban siguiendo al Señor? Dice de repente que la palabra que el Señor estaba dando era dura. Ahora bien, lo primero que puedo pensar al ver esto es lo que dice en el versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice que ellos comenzaron a murmurar acerca de lo que el Señor estaba predicando.
Obviamente que el Señor no estaba hablando en un sentido literal que iban a comer su carne, su cuerpo y beber su sangre, ¿verdad? Es un simbolismo. Todo esto tenía que ver con creer en su obra, porque ese era el contexto. Es lo que nosotros hacemos en la reunión de la Santa Cena. Recordamos al Señor con los símbolos, pero no creemos en la transustanciación, ¿verdad? En la doctrina católica que dice que el cuerpo del Señor es el pan realmente y el vino realmente es la sangre, ¿verdad? Aunque no pueden explicar cómo no sabe como carne y como sangre, ¿verdad? Dicen que en esencia es lo mismo. La cuestión es que el Señor hablaba del mensaje que Él estaba trayendo. Pero dice que cuando ellos escucharon esto, dijeron, dura es esta palabra. Ahora bien, hermanos, pensando un poquito en esto, trayendo a la mente lo que ocurre en las iglesias, ¿cuántas veces sucede que uno escucha y dice, bueno, este hermano predica muy duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona le comienza a hablar de pecado, de ira, condenación. Si uno dijese solamente que Dios es amor, estaría diciendo un mensaje incompleto, no sería el evangelio de Cristo. Hay que hablar de que Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, porque cada uno de nosotros estamos destinados a una condenación que si fuese por nosotros no tendríamos forma de salvarnos. Entonces, cuando a alguien le comienza a decir cuestiones como estas, o cuando uno le habla, a alguien le pregunta si realmente piensa que va a ir al cielo, es como que no quiere hablar de eso, prefiere evitar esa charla. ¿Por qué? Porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es decir, ¿quién puede aguantar esto? ¿Verdad? Inclusive podemos pensar en la mente religiosa que le causaba hasta repugnancia a estos hombres. Y si vemos ahí en el versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, fíjense cómo el Señor estaba etiquetando a estas personas. Esto es lo llamativo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, hasta ese entonces, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Es decir, esta palabra que les hablé, de lo que tiene que ver con creer en Él, de lo que implica comer su carne y beber su sangre en un sentido espiritual, realmente causa ofensa en ustedes. Había muchos princesos, como se dice actualmente, ¿verdad? Dentro de esos discípulos. Les ofendió esta palabra. No podían asimilar lo que se les estaba diciendo. Obviamente porque no querían ver la realidad y porque estaban evadiendo el mensaje. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, esto es para cada uno de nosotros, hermanos, como siempre decimos, no omitimos nada. Decimos y presentamos tal y cual como el Señor nos manda que lo hagamos. Tenemos que hablar de perdón, pero también tenemos que hablar de ira. No podemos anular un atributo de Dios para hacer resaltar otro y de esa manera que las personas no se ofendan, como ocurrió en este caso. El Señor le dice, esto que les digo causa ofensa en ustedes, pero les voy a decir una cosa, versículo 62-63, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor le está diciendo, si esto causa ofensa en ustedes, ¿qué ocurriría si ustedes supieran de dónde yo estoy viniendo? Que yo dejé los cielos, vine a este mundo, asumí forma humana para llevar a cabo la obra, porque al final subiré de nuevo. Eso es lo que le está diciendo el Señor y que en efecto se cumplió. El Señor resucitó, ascendió a los cielos. Entonces lo que le dice es, ¿cómo no entienden que mi carne en sí, mi cuerpo como tal, no tendría ningún valor si no soy quien soy? Porque eso es lo que el Señor les dice. Hay muchísimos que murieron de la misma manera que el Señor, o peor podríamos decir. Pedro se nos cuenta que fue crucificado de cabeza para abajo, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Pero la cuestión es que por más que si nosotros todos juntos nos crucificaran, no tendría ningún valor. Porque el que tenía que subir a la cruz y dar su carne, dar su sangre, ese era el mensaje, era alguien de infinito valor. Era alguien perfecto, era el Cordero sin pecado. El problema es que solo Dios reúne esos requisitos. Y por eso Dios tuvo que hacerse hombre
Y por eso ellos tenían que entender que comer su carne y beber su sangre apuntaba al sacrificio que Dios, hecho hombre, estaba para realizar. Entonces el Señor les dijo, no se queden perplejos, no se ofendan y no interpreten a su conveniencia, ¿verdad? Porque ellos no querían escuchar, se sentían ofendidos. El Señor le dice, la carne para nada aprovecha, pero las palabras y el espíritu, lo que yo hablo son vida, dice. Ese es el punto, hermanos. Entender el mensaje de la cruz, entender que solo a través de Cristo hay salvación y que no hay nada que podamos hacer por nuestros propios medios. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos para que los religiosos entiendan esto? ¿Verdad? Obviamente que la obra no es nuestra, la obra es del Señor a través de su Espíritu Santo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjense cómo va cambiando el escenario. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Vamos a ir viendo, hermanos, cómo se va achicando, podríamos decir, el grupo. Había una multitud y muchos comenzaron a decir, dura es esta palabra. Dice que muchos dejaron de creer en un momento dado y entre ellos estaba Judas, que era lo más grave, uno de los escogidos. Vamos a llegar a ese punto un poco más adelante y vamos a ampliar. La cuestión es que el Señor estaba consciente de esto, a Él no le tomó de sorpresa. Una lección importante para nosotros, hermanos, que no nos desanimemos cuando no hay resultados, cuando le hablamos a alguien de Cristo. Es que alguna vez uno dice, ¿para qué hablarle si tanto le hablé, tanto le dije, pero no hay resultados? La cuestión es que la obra no es nuestra. El Señor en un momento dado de la vida de esa persona puede actuar y puede darse la salvación, incluso años o en su lecho de muerte de esa persona. Entonces, si al Señor no le creían, una multitud dejó de decir dura esta palabra, ya no querían escuchar. ¿Qué hay con nosotros? Nada más para que entendamos esto, que no es nuestra la obra. Y dice, ¿y quién le había de entregar? Quiero que dejemos ahí, hermano, marcado. Y en realidad vamos a ir un pasaje más adelante, un capítulo más adelante. En realidad, capítulo 8, versículo 31. San Juan 8, 31 en adelante. Dice, fíjense, esta situación es muy interesante lo que sucede, hermanos. San Juan 8, 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense a quién estaba dirigido esto que el Señor va a decir. Si vosotros permaneciese en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Acaso no habían creído? ¿Por qué si habían creído le dice seréis verdaderamente mis discípulos? Uno puede creer en Cristo y no ser su discípulo. La palabra dice que los demonios también creen en Santiago, pero tiemblan. Uno puede tener el conocimiento excelso de la palabra, ser un teólogo y no ser de Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que todavía estaban en esclavitud. Y por la forma que responden nos damos cuenta de que no son hijos, de que no son discípulos. Le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor continúa la conversación con estos hombres. Al final de todo dice que intentan apedrearle. Entonces vemos nada más como una situación aparente no significa que tal cosa sea realmente así. Estos que estaban escuchando eran discípulos, a sus discípulos, pero no habían creído, dice. Entonces, hermanos, volviendo a lo que estamos viendo en capítulo 6, cuando el Señor dice en el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, refiriéndose a Judas, para él no era una sorpresa. De hecho que cuando el Señor revela que había uno que le iba a entregar, cuando estaban estableciendo el memorial de la Santa Cena,
dejando a un lado lo que era la celebración de la Pascua, dice que todos comenzaron a mirarse y a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Porque podía haber sido cualquiera. Judas había llevado una vida tan perfectamente disimulada que habría pasado por debajo del radar de los otros discípulos. Nadie dijo, es Judas. Entonces, hermanos, vemos que ser discípulo del Señor no es solamente una teoría, no queda solamente en decir ser del Señor. Obviamente, esto no implica que vamos a comenzar a cuestionar a cada persona que manifieste ser cristiana. Esto es algo entre la persona y el Señor, porque al fin y al cabo, nosotros no tenemos arte ni parte, ¿verdad? El que va a juzgar a las personas es el Señor. Pero entonces vemos, hermanos, que muchos dicen seguir a Cristo, pero lo están haciendo por una manera, por interés, por una manera equivocada y no sinceramente. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto tiene consonancia en que todos los que hemos creído en el Señor, como se nos relata ahí en Primera de Pedro, que nos dice, escogidos en Cristo según la presciencia del Señor, es decir, bajo el previo conocimiento del Señor, quien había establecido que nosotros seríamos discípulos verdaderos suyos. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste panorama, hermanos. Se había acabado la función, ya había terminado lo asombroso, ya no había multiplicación de alimentos, ya no vamos a ver sanaciones. ¿Esto no les suena algo parecido, hermanos? Carteles con campañas publicitarias, día de liberación, día de sanación, como si fuese un menú a la carta. Echadera de demonios, cuántas cuestiones que no tienen nada que ver con seguir al Señor. Porque todo lo que el Señor tiene el poder de hacer todo porque Él es todopoderoso, pero la cuestión es entender el mensaje de la cruz. Y esto se ha devaluado tanto que cada vez vemos cuestiones más catastróficas a nuestro alrededor. Entonces, como si fuese alguien que fue solo por interés, volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor estaba pasando por un filtro a los que realmente eran discípulos suyos y los que no lo eran. Tenemos que aclarar, no significa que toda esa multitud, nadie creyó en el Señor, porque dice que muchos dejaron de seguirle. Hubo personas que creyeron, sí, sinceramente, después de las palabras del Señor. Pero ahora quiero que veamos la última parte del grupo selecto, de los 12. Porque aquí se pone interesante también, hermanos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense que el Señor está aquí en medio nuestro y nos dice, como el resto de las personas que no le siguen, ¿se quieren ir ustedes? ¿Quieren dejar de seguirme? Obviamente, para probar la fe y la respuesta de ellos. Y vamos a ver lo que el Señor les dice. ¿Ustedes quieren adoptar lo que está haciendo la masa de personas? Porque muchas veces nosotros adoptamos, me refiero a nuestra vida cotidiana, a lo que hace la masa, me refiero a lo que la mayoría hace. Vemos que las personas se comportan de cierta manera y aún siendo creyentes, uno puede adoptar un estilo del mundo. En este caso tenía que ver con creer en Cristo. Y el Señor les dice, ¿ustedes quieren irse? ¿Y quién responde? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De Pedro podemos decir muchas cosas, hermanos. Podemos decir que en muchas ocasiones cometió equivocaciones. En uno de sus arrebatos de impulso le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y fíjense que cuando había hecho esto, él había apuntado a matar. No es que Pedro le da un corte quirúrgico porque le quería sacar la oreja, ¿verdad?
Recordarán que él tenía mucho que probar. Él había dicho, aunque me fuera necesario morir contigo. Pero el Señor le reprende, le dice que el que a espada mata va a perecer a espada. Y el Señor acomoda de nuevo la oreja de este siervo. Y también cuando en el monte de la transfiguración recordarán esa conversación que el Señor tiene con Elías y Moisés. Y Pedro en un arrebato de emoción dice, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, para Elías, para Moisés. Y dice que ni terminó de hablar y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. En muchas ocasiones Pedro hizo cosas por su forma de ser, pero así también tenemos que decir que fue el que siempre respondió las cuestiones importantes como se debía. Cuando el Señor pregunta, la gente dice que decían que él era Jeremías o Juan el Bautista o alguno de los profetas, y el Señor cuando dice, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro es el que responde, decimos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando el Señor le cambia de nombre, le dice, tú te llamarás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí nuevamente vemos, perdón hermanos, que va a ser el portavoz del grupo. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, después de haber creído en Cristo y ver todos los prodigios, las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, porque eso no solamente tiene que ver con una cuestión, no la cuestión material o la cuestión de salud, tiene que ver con lo que ha hecho nuestras almas principalmente, con todos los beneficios que ha hecho el Señor. Si hoy le tuviésemos que preguntar a ustedes, ¿a quién iríamos, hermanos, después del Señor? No hay nadie, porque el hombre tiene en el pecho, como dice un hermano, un hueco del tamaño de Dios. No hay nada que pueda llenar ese hueco. Uno puede dedicarse a disfrutar la vida como lo hizo Salomón, puede llenar su vida de vanidades, pero todo eso va a perecer. Lo único que llena, que sacia, como él dice, como él se presenta al pan del cielo, es el Señor Jesucristo. Y cuando Pedro dice ¿a quién iremos? Realmente le dice no tenemos a quién ir, porque fuera de él nada no hay. Me viene a la mente en el Salmo 73 cuando el salmista Asaf dice que fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Realmente, hermanos, lo que Pedro respondió fue magistral, porque ahí se resume todo lo que una persona debe saber en cuanto al Señor. Su vida está atada de acuerdo a la decisión, y digo decisión, aunque a muchos, no digo no en este círculo, pero en muchos círculos les pesa escuchar esto, porque la salvación es del Señor, pero en realidad la persona también tiene la responsabilidad de creer o no. Por eso el Evangelio está ofrecido para todos. La cuestión es que muchos creen y otros no. Entonces Pedro le dice, Señor, no tenemos a quién ir, aunque así quisiéramos no tenemos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna son todas las que Él dijo, las que tenemos compiladas en estos 66 libros. Juan 3:16, que nos habla de lo que significa creer en el Señor realmente. Versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo, no solo creemos, sino que te conocemos, porque él con los discípulos habían estado todo ese tiempo con el Señor en su día a día, y habían visto los milagros y todas las maravillas que el Señor hacía, pero por sobre todas las cosas, fíjense que Pedro enfatiza las palabras de vida eterna. Él no se quedó con los milagros, no mencionó, nosotros creemos porque vos le resucitaste a Lázaro, porque hiciste esto, no. Habla de las palabras del Señor que son vida eterna. Y tener este conocimiento, creer en ello, esto implica ser un verdadero discípulo, hermano. Y eso engloba lo que cada uno de nosotros hemos hecho al creer en Cristo y el transitar que vamos llevando. Obviamente no tenemos una vida perfecta. Tenemos muchísimos defectos, todavía el pecado sigue haciendo mella en nosotros, porque esto va a ser así hasta que estemos en el cielo, pero sí debemos tener una devoción de realmente ser cada día mejores, más santos,
aunque sea difícil, porque el mundo es cruel, es difícil, pero el Señor así nos manda, ser santos porque Él es santo. Entonces, hermanos, lo que hemos tenido la dicha de creer realmente en el Señor y así contestar como Pedro, no tenemos a quién ir porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Entonces Pedro le pega en el punto justo, podríamos decir, pero fíjense lo que ocurre. Versículos 70 y 71, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. De buenas a primeras, cuando uno lee, parece que el Señor podría haber estado anulando o negando lo que Pedro estaba diciendo. Porque Pedro dijo una absoluta verdad. Él es el Cristo, Él es el que tiene palabra de vida eterna. ¿Por qué el Señor hace esta acotación? Para que entiendan que aún en el círculo más íntimo de los que dicen ser del Señor puede revelarse que no es así. Y ahí estaba Judas, el tesorero, el hombre de confianza, el que finalmente consumaría la traición. Pablo mismo había dicho, ¿verdad? Peligro entre falsos hermanos. Esta es una realidad, hermanos, que tenemos que saber y que, como dijimos, no se trata que por eso vamos a entrar a desconfiar de cualquiera o a juzgar a cualquiera o ponernos con el papel de jueces. Pero lo que el Señor hace es tomar ese filtro. Primeramente se apartaron todos aquellos que le seguían solo por interés. Ahora quedó el grupo reducido y aún ese grupo reducido había uno que era el diablo, dice, el que le había de entregar. Para nosotros, hermanos, los que hemos conocido a Cristo, el Señor es precioso, dice la palabra. Seguirle cada día, servirle, también volviendo a recalcar la cuestión del servicio que podamos prestar en cualquier área, tanto aquí adentro como fuera de estos muros. El Señor va a recompensar porque Él no es deudor de nadie. Y qué privilegio, hermanos, que nosotros podamos ser realmente discípulos del Señor. No merecemos tan grande privilegio, pero el Señor nos otorga en su amor y en su misericordia, hermanos. Un día todo esto se va a esfumar, como se dice, va a terminar este mundo y estaremos en la gloria con el Señor. Pero hoy en día que seguimos aquí y que ya hemos aclarado lo que implica ser un verdadero discípulo, hermanos, sigamos con la convicción y las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que ese sea nuestro día a día, nuestra forma de vivir, y pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para afrontar lo que es este mundo y realmente ser discípulos dignos suyos. Vamos a orar, hermanos, para culminar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque podemos tener este tiempo de abrir tu palabra. Hay tantas riquezas en ella que siempre nos sorprende. Cada tesoro nuevo que descubrimos, que valoramos. Te pido que realmente nos ayudes a comportarnos como los discípulos que somos. Sabemos que estamos en un mundo difícil, en un mundo caído, pero que seas tú el que nos tome de la mano y que podamos realmente realzar tu figura a través de nuestra vida, que podamos ser ejemplos y que nos fortalezca siempre. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes, también por aquellos que no pueden estar por diferentes situaciones, que tú estés supliendo sus necesidades para que estemos juntos próximamente. Ahora te pedimos que nos guardes al salir de aquí y también el resto de la semana. Te agradecemos y te lo encomendamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.